Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno. Levante su mano derecha ahí donde está y dígale gracias, Dios. Gracias por lo que has hecho el día de hoy. Gracias porque tú sigues siendo Dios. Gracias por haber tomado este tiempo de venir el día jueves a las 5. Qué bueno verte, qué lindo verte. Qué bueno que están acá cada uno, Soilita, todos los que hicieron este tiempo de venir acá. Gracias a cada uno, Padre, gracias por cada hermano que ha hecho ese tiempo de llegar a este lugar. Señor, estamos en medio de una pandemia, en medio de problemas, Señor, mas sin embargo seguimos creyendo y confiando en ese Dios grande y poderoso. Por este tiempo de alabanza que nos has dado tan hermoso, gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. Muy lindo tiempo. Gracias. Qué bueno. Dios los bendiga. Ahí tome su lugar, por favor. Y vamos a esta tarde a agradecer a Dios por este tiempo que nos da de estar juntos. Si usted quiere pasar la predicación, ya está ahí en el Facebook, creo yo. Ya dice ya, Shaddai está transmitiendo para que podamos compartir con otros este tiempo. Yo voy también a compartir acá, compartir y vamos a poner publicar, aleluya. Compartir también acá en páginas, vamos a ver en grupos, dice, vamos a ponerlo acá. Denme un segundito. Avivamiento USA. Bueno, sí que estamos esta tarde para acá compartiendo con usted un tiempo y vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Yo sé que en medio de toda esta pandemia, en medio de todo este asunto que está pasando alrededor de las naciones, no solamente acá, estamos orando por India, que Dios tenga misericordia de la gente que está en India de una manera bastante tremenda. Y también orando por Colombia, que Dios bendiga a los hermanos de Colombia, Cali, Colombia, que ayer en la noche fue algo tremendo. Si prenden las luces de aquí tal vez, por favor. Gracias, Kenny. Anoche fue muy, muy difícil la situación allá en Cali, Colombia. En Bogotá también se ha disparado la cantidad no solamente de muertos, heridos, de toda clase por la situación que se está viviendo. Oramos por Colombia, que Dios bendiga, que Dios guarde esa nación y guarde también a nuestros hermanos que están por allá, ¿verdad? Vamos a estar pendientes y a cada uno de los hermanos que están, a todos los que están viéndonos por medio del Facebook, les agradecemos este tiempo que va a estar viéndonos y por la palabra que se va a compartir y por lo que este día vamos a hacer. Queremos invitar a todos, el próximo jueves se va a celebrar aquí el Día de la Madre. Como no lo podemos hacer el domingo, lo vamos a hacer el día jueves. Amén. Vamos, el día jueves vamos a estar acá celebrando el Día de la Madre. Y hasta Michael está aplaudiendo ahí, mire pues. Entonces, él es también madre ahora, ¿no? Entonces queremos invitarle y también invite a otras para que puedan estar. Se va a estar dando algo muy especial para ellos y poder disfrutar esos días. El día de hoy yo quiero compartir una palabra con usted. Y quiero que vaya conmigo al libro de Tesalonicenses. Vamos a ver ahí una palabra en el libro de Tesalonicenses. Y vamos a estudiar ahí esta palabra tan hermosa, libro de Tesalonicenses. Y cuando uno, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted empezó a leer la Biblia, y cuando uno lee la Biblia y es asiduo por primera vez a leer la Biblia, uno la lee de una manera a veces muy literal, y no solamente literal, sino que usted piensa en el momento, uno piensa en lo que se está viviendo. Entonces, usted puede ver, leer las cartas, leer la Biblia, y se imagina uno que así como está ahora, probablemente fueron otros tiempos. Y uno tiene la idea de que probablemente así fue todo como se estuvo viviendo. Pero no, de alguna manera
esto no fue así. Me voy a bajar un poquito para estar más cerca de usted y sentirme un poquito más cómodo acá. Así que el camarógrafo sabe qué hacer, si se hace poquito para allá o mira cómo lo hace, que Dios lo ampare. Pero fíjese que uno tiene la idea de que la Biblia es algo que uno la tiene así como que, eh, ojalá que le voy a explicar. Cuando yo empecé a leer por primera vez la Biblia, pensé que así había sido, tan fácil, algo tan rápido. Pero uno tiene que darse cuenta que la Biblia tuvo, más bien los escritores de la Biblia y los que estaban escribiendo la palabra de Dios, les llevó mucho tiempo el hecho de poder no solamente vivir el momento y el acto, sino que luego la gente que estaba detrás de ellos, que tenía que escribir lo que ellos estaban viviendo. Por ejemplo, usted lee el Génesis, Éxodo, Levítico, y uno piensa que fue así tan rápido. Pero imagínese usted, Moisés pasó 40 años en el desierto. Y luego de 40 años viene otra vez y luego pasa 40 años más en el desierto. Solo ahí fueron 80 años. Y aparte los 40 años de edad que él tuvo. O sea que usted puede leer en una noche 120 años. Pero vivir 120 años no es tan fácil. ¿Aló? O sea, es algo bastante tremendo. Entonces, cuando usted puede leer la carta de Tesalonicenses, ¿y por qué le hablo de esto? Porque Pablo tenía una cualidad. Pablo primero llegaba a un lugar como por ejemplo Guayaquil, y lo primero que Pablo hacía es ir a los de su pueblo. Él iba a los judíos. Él llegaba a una sinagoga y cuando entraba a la sinagoga, Pablo empezaba a predicar y a explicar, porque como él era fariseo, se identificaba como tal. Pero cuando él ya se sentaba en la mesa de los maestros, ahora él identificaba lo que él tenía, la nueva naturaleza, la vida de Cristo en su corazón. Entonces, ahí era donde empezaban los conflictos, porque ellos esperaban que Pablo viniera a relatar la ley, mas sin embargo él venía a hablar sobre la nueva ley que estaba en el corazón del hombre. Entonces la gente tenía conflictos y por eso es que usted mira que Pablo, en el libro de los Hechos, lo echan de muchos lugares y dicen no lo queremos aquí y lo sacan. Entonces, cuando usted mira aquí Pablo, cuando ya no le dan oportunidad en la sinagoga, ahora Pablo se mueve entonces a los gentiles. Y Pablo empieza a trabajar con los gentiles y Pablo empieza a desarrollar su llamamiento, como él había dicho, dentro del campo gentil. Y empezaba a buscar gente, diga conmigo, normal. Dígale a su vecino, como tú y como yo. Uno tiene la idea de que al principio Pablo le predicaba a los que tenían kipa, a los barbudos, y hasta el día de hoy hay mucha gente que, hermano, para orar se ponen el talí y andan con tanta cosa. Pablo, si Pablo realmente hubiera querido que eso se viviera en la iglesia, él lo hubiera hecho. Pero Pablo salió de toda esa tradición porque él empezó a ver que la vida de Cristo iba mucho más allá que una tradición. ¿Está entendiendo eso? Dígalo conmigo, la vida de Cristo es mucho más que una tradición. Entonces, cuando usted empieza a ver esto, usted mira a Pablo manifestando cosas, hermano, a la gente que lo rodeaba. Entonces, cuando él llega, por ejemplo, él pasa, por ejemplo, va a Tesalónica, a los tesalonicenses, y cuando está con los tesalonicenses, no vaya a pensar que ahí estaba escribiendo la carta. No, Pablo llegó, empezó a predicar, luego que predicó, estableció un grupo y ese grupo se quedó oyendo la palabra. A lo mejor Pablo dejó un líder con ellos que estaba ya enseñando, usaba a Timoteo, usaba a Tiquico, usaba a Ariestubo, hermano, había mucha gente que ayudaba a Pablo en la comisión que él estaba desarrollando. Entonces, después de que Pablo llegaba y establecía el modelo, él se iba a otra ciudad y empezaba a caminar, pero luego de alguna manera volvía a visitar a los hermanos o le mandaban informes de cómo estaba la iglesia, de cómo estaba la gente. Y él se gozaba de ver, en algunos momentos, pues tuvo que demostrar su frustración, como a los corintios. A los corintios les demuestra él su frustración. ¿Qué les pasa? ¿Por qué se están peleando? Acabo de estar con ustedes, ya están diciendo unos de Apolos, otros de Pedro, otros de Pablo, otros de Cristo. Ninguno de nosotros murió por ustedes, fue Cristo el que murió.
Entonces, en la carta de los Corintios, Pablo está demostrando, en cierta manera, la carta correctiva que él quería hacer. Pero en los tesalonicenses dice algo muy interesante. Váyase conmigo usted a ver esta carta. Y dice en el libro de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Léalo conmigo. Dice, y la voy a leer en la versión NTV. Por esta razón, cuando ya no puedo más, envié a Timoteo para averiguar, mire, para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. O sea, Pablo mandaba a alguien para que fuera, un sapo, ¿verdad? Pablo mandaba un sapo. Vamos a mandar a Timoteo como sapo. Y vamos a ver cómo está la gente en ese lugar. Y cuando Pablo mandó a Timoteo para que fuera a averiguar, dice, tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. O sea, Pablo manifestaba su corazón. Mandé a alguien para ver cómo estaban, pero también en cierto momento de mi vida, mija, bájale un poquito al sonido. Bájale un poquito, por favor. Eso es. Pablo tenía temor a que ellos hubieran regresado una vez más fuera del camino. De tal manera que Pablo dice aquí, yo tuve miedo en algún momento, de que si ustedes se hubieran apartado. Pero ahora, Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias. Diga conmigo, buenas noticias. Dígale a su vecino, verte aquí es una buena noticia. Vamos, dígale a su vecino, verte aquí es una buena noticia. Verlos aquí, mis hermanos, es una buena noticia. Qué bueno. Por favor, dale la mano ahí, mi querido Pastor Mike, que dígale qué bueno verlos. Los extrañaba mucho. Qué bueno que están acá. Qué bueno. Verlos es una buena noticia. Oiga, dice, pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Mira lo que dice. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, o sea que Pablo no estaba acortando que no hubieran, hermano, conflictos o tribulaciones. Si alguien sufrió en el evangelio fue Pablo. Pablo, cuando usted lo lee en la carta de 2 Corintios, Pablo le dice a los demás y le escribe a los de Corintios lo que él había vivido. Cuántos azotes había recibido, cuántos naufragios en camino de ladrones me han pegado, me han aplastado. Y dice, y todavía encima de todo lo que hago, tengo sobre mí la carga de la iglesia. O sea que Pablo tenía sufrimiento, así que no se preocupe. Diga conmigo, si vienen sufrimientos, dígalo, si vienen sufrimientos y dificultades, dígalo, Cristo es mayor que eso. Ese es mayor todavía. Entonces sigue diciendo, y sufrimientos hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Wow. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. O sea, Pablo, la alegría que tenía Pablo es de ver a una iglesia animada, aleluya, como la de hoy. Gracias por ese entusiasmo. Pablo se alegraba de ver una iglesia animada. Démosle palmas al Señor esta tarde, aleluya. Pablo llegó, hermano, y oiga, Timoteo regresa y le viene a decir, Pablo, vieras esa iglesia cómo está. Está avivada, tienen fe, tienen amor. Esta iglesia está tremenda. Oiga, eso era lo que Pablo quería escuchar. Yo no sé si alguna vez a usted le han dado buenas noticias. ¿Y cuántos le han dado malas noticias? O sea, usted dice, tengo una buena y una mala. ¿Cuál quiere escuchar primero? Dígame la mala, ¿verdad? Ahora dígame la buena, pero ya le dijeron la mala, no hay sustento para la buena. Pero oiga, le trajeron una buena noticia a Pablo, en lo cual Pablo dice acá, hermano, oiga, así que amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados, porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber
que están firmes en el Señor. ¡Wow! O sea que el corazón de Pablo, el corazón de un apóstol, oiga, estaba alegre de saber que la palabra que se había entregado no había caído en tierra. Yo le quiero decir algo. Qué triste es saber cuando alguien le dice, ¿qué pasó con fulano? Uy, hermano, él no está en el camino. ¿Y qué pasó con Mengano? Oh, hermano, él estuvo un tiempo, pero se apartó, no está en el Señor. Qué triste. La verdad es triste. Porque uno dice, todo el tiempo que se invirtió en oración, en enseñanza, para que realmente solo se haya trabajado por encima de su cabeza y que no haya tenido firmeza para empezar a vivir una vida en Cristo. O sea, solo vivió un tiempo de religión, un tiempo de motivación, un tiempo de emoción, pero nunca entendió que la realidad de Cristo, diga conmigo, no es emoción. Vamos, dígalo, la realidad de Cristo no es una emoción. La emoción se acaba. Aún en el matrimonio, si la gente se casa por emoción, se acaba. Tiene que ser por una realidad. Mire lo que sigue diciendo. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndoles a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falta. Mire, y completar lo que falta en su fe. O sea que Pablo sabía que había trabajado y había adelantado algo, pero todavía hacía falta algo que ir a agregar. Diga conmigo, siempre hace falta algo. Dígale a su vecino, siempre va a hacer falta algo. O sea, la palabra del Señor nunca regresa vacía. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre va a ir a agregar algo más a nuestra fe. Esto es lo que me encanta de Pablo. Dice Pablo, tengo ganas de irlos a ver porque tengo que llevarles algo más. Y eso me encanta. Pero luego dice, oiga, que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos lleve muy pronto a veros a ustedes. Y mire lo que dice, me encanta esto. Y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes, que Él, como resultado, fortalezca sus corazones para que estén sin culpa y sean, oiga, y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Ahora, la esperanza, diga conmigo, la esperanza que tenemos es estar firmes y fieles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea que vivamos o sea que muramos. Dígalo conmigo, sea que vivamos o sea que muramos. De Cristo somos. Una vez más dígalo, sea que muera o sea que viva, de Cristo soy. Porque la esperanza nuestra, y algo que me llamaba la atención en esto, era porque, fíjese que dice acá, alguien, déjalo ahí si querés, no lo querés hacer, déjalo ahí. Ok. Algo que está Pablo, y me gusta mucho, es que nos está poniendo la firme esperanza de estar, pendientes de nuestra vida espiritual. Si algo debe de haber en nosotros, es estar pendiente de nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuánta gente está, cómo le diría yo, satisfecha, contenta con estar en una silla nada más y dice, bueno, hasta aquí llegué? Diga conmigo, así no es. Tiene que haber algo mucho más allá. El acto de saber que día a día estamos creciendo. Siempre hay algo que aumentar a la fe. Siempre hay algo que aumentar a la fe. Y por eso es que el Pablo se gozaba de ver a esta iglesia que él había pasado por Tesalónica, había formado la iglesia. Y no solamente la había formado, sino que ahora Pablo estaba trabajando con ellos, enviándoles a Timoteo, recibiendo buenas noticias de él. Es interesante, pero ahora váyase conmigo, por favor, ahí en el mismo libro, váyase al capítulo 3. Capítulo 3.
verso número 5, capítulo 3, verso 5. Y dice así: por esta razón, cuando ya no puedo más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Entonces, pareciera que este versículo va acompañado del primer capítulo. Porque en el primer capítulo está diciendo: Timoteo me trajo buenas noticias de ustedes. Pero en el capítulo 3 está diciendo: por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía, hermano, firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera apartado. Creo que es capítulo 3, ¿verdad? Sí. Sí, capítulo 3. Déjeme ver. 3. Déjeme ver, capítulo 4. Sí, es capítulo 3, es muy parecido al verso 1. Capítulo 1. Perdón, en el capítulo 1, aquí está. En el capítulo 1, Pablo está trabajando con los demás, con los de Tesalónica, explicándoles, a ver si me ponen la luz, por favor, explicándoles por qué necesita él conocer la fe de ellos. Y en el capítulo 1, volviendo acá, dice: ahora la palabra del Señor, verso 8, ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen a Dios. No hace falta que se mencione. Entonces, la semana pasada yo les he hablado a ustedes de cómo Pablo amaba a la iglesia de Colosa y cómo habían dos cosas importantes de esa iglesia, que era la fe que tenían en el Señor Jesucristo y el amor por todos. Aquí Pablo a los tesalonicenses también les está diciendo lo que ellos están anunciando a otros lugares. Entonces, cuando Pablo pasa por Macedonia, enseña la palabra, luego se va, y cuando él envía a Timoteo, ahora se da cuenta que lo que está haciendo la iglesia de Macedonia, diga conmigo, era exportar el evangelio. Vamos, dígalo conmigo, exportar el evangelio. Lo que esa iglesia estaba haciendo realmente era que Pablo empezó a tener dudas. Pablo empezó a decir: ¿será que estos todavía están firmes después de que pasé con ellos? Pero la realidad era que esta iglesia no solamente había estado firmes, sino que en eso todavía se habían extendido aún más. Y eso es lo que en el corazón de Dios, pudiéramos decir así, y el corazón de un trabajo apostólico está. ¿Hacia dónde podemos extendernos nosotros, entendiendo lo que hoy nosotros tenemos y somos? ¿Será que hay que enviar a la casa de los hermanos o enviar a la casa suya? ¿Será que tenemos que estar enviando personal para animar a la gente a que busque al Señor? ¿Qué piensa usted? Siempre estamos hablando, hermano, hay que animarnos unos a otros. ¿Y cuántas veces la gente depende de la oración de alguien más? Depende de la oración de alguien que le ayude, hermano, a crecer, a motivarse. Y cuando a veces decimos: es que nadie me llama, es que nadie me busca, es que nadie está conmigo, como pareciera ser como que se ha trabajado en vano, cuando ya la iglesia debería de tener cierta madurez para decir: Señor, tenemos madurez en Cristo Jesús. No hay nadie que nos pueda arrebatar del propósito que Dios ha hecho en nosotros. Pablo empezó a hacer un trabajo, hermano, con Timoteo tan hermoso, que cuando Timoteo llega a Tesalónica y mira y regresa a contar, dice: es que lo que están haciendo estos es tremendo. No solamente empezaron a trabajar en Macedonia, sino que se fueron mucho más allá. Oiga, y pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se mencione.
Pues no dejan de hablar las maravillas, oiga, de las maravillas, verso 9, bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida del cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios lo levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Entonces, esta iglesia ya se había, preparado para ser una iglesia firme. Ya estaban en una situación de solidez. Hoy la iglesia de Cristo necesita ese tipo de trabajo en cada uno de nosotros. ¿Sobre qué estás afirmado? ¿Sobre una tradición? ¿Sobre una religión? ¿Estás arraigado sobre un culto más? O hermano, pueden cerrar todo, mas sin embargo nuestra vida está puesta en el Señor. Eso le dice Pablo. Yo he pasado conflictos, he pasado necesidades, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo dijo, yo he estado viviendo situaciones difíciles, pero ¿quién me separará del amor de Dios? Pablo dice, he estado viviendo momentos de angustia, tribulaciones, me han golpeado, me han hecho todo encima, tengo la carga de la iglesia, pero no me importa, yo sé dónde está mi confianza. La revelación que él tuvo en su vida de Jesucristo fue algo tan grande que le transformó la vida, no por unos días, sino por toda la vida. El día en que a él le dijeron que lo iban a matar, porque Pablo murió decapitado, cuenta la historia, hermano, Pablo no era un hombre viejo. Pablo estaba alrededor de los 60 años, más o menos, cuando Pablo lo mataron. Y cuando el hombre, el verdugo que le cortó el cuello, hermano, le pasó lo que haya sido la espada o el corte ese que le pasaban cuando lo iban a matar, el hombre le pidió perdón por hacerlo. Yo soy tu verdugo el día de mañana y vengo a pedirte perdón porque yo sé que te van a quitar la cabeza, te van a matar solo para sacarte del camino. Mas sin embargo, él estaba en la confianza plena del Señor. Me llama la atención Pedro cuando estaba metido en la cárcel. Ya hermano había tenido experiencia de que lo habían sacado de la cárcel. Así que el último día que lo iban a matar porque habían matado a otro apóstol y lo meten a él a la cárcel, cuenta la historia que él se quitó el cincho, los zapatos, se acostó a dormir y un ángel tiene que venir a decirle, Pedro, despiértate. Lo puyó para que viera que lo que estaba pasando era cierto. O sea, ¿en qué nivel estaban estos hombres? Esteban, cuando fue apedreado, le dieron, hermano, piedra por todos lados. Él pudo ver el cielo, dijo, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie. O sea, él no tuvo el conflicto de decir, me están golpeando, pobre de mí. No tuvo con quién irse a quejar, porque no había necesidad de quejarse. Ellos sabían lo que estaban viviendo y que lo que estaban viviendo era, hermano, lo máximo. No sé si me está entendiendo en esta hora. Es que nuestra experiencia en el Señor debe ser lo máximo. No sé cuántos me entienden en esta hora. Mi experiencia en el Señor debe de ser lo máximo. Dígalo conmigo, mi experiencia en el Señor debe de ser. Si algo, mire, yo puedo preguntarle hoy a usted, ¿hay algo que lo ha marcado usted en la vida? Y mucha gente va a decir, sí, cuando era niño, esto me pasó, que esto me pasó. Pero le voy a decir algo, olvídese ya de esas cosas. Si alguna marca, si algo le ha llegado a su vida, cuando alguien le diga, usted ha sido marcado por algo, sí, el día en que Cristo apareció a mi vida, me marcó para siempre. Me marcó para siempre. No, es que no puede haber otra cosa. Porque eso es lo que esta gente hacía. Tenía una experiencia tan tremenda. Vivían, hermano, oiga, mire lo que dice aquí. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo. A pesar del sufrimiento que les trajo. A la primera iglesia les trajo sufrimiento el evangelio. Ellos levantaban la mano y ya los estaban señalando para cortarle la vida, hermano.
Ellos vivieron, hermano, en los momentos más difíciles, con los emperadores más difíciles en Roma. Mas, sin embargo, ellos estaban parados en la roca, no se movían. Aleluya. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como quien dice, estos no bajan la guardia por nada. Esto contamos con ellos para todo. Ellos no estaban esperando si había privilegio o no había privilegio. Ellos sabían cuál era su identidad en Cristo. Digan amén. Como resultado, han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Grecia. Es decir, para toda Macedonia y Acaya. Mire, esta iglesia llegó a ser ejemplo. Diga conmigo, ejemplo. Entonces, cuando Pablo envía a Timoteo para ver qué estaba pasando, entonces va Timoteo a ver y dice, no, Pablo, esta iglesia es ejemplo. Esta iglesia es tremenda. Esta gente está, Pablo, con algo en su corazón. Estos cuates pasaron la onda. Yo me imagino Pablo hablando con Timoteo acerca de esta iglesia, porque Pablo no estaba en este lugar. La pregunta de hoy, y es lo que queremos saber de ustedes, es ¿en qué estamos nosotros parados? ¿En qué está nuestra base? ¿En qué está usted y yo siendo desarrollados en el Señor? ¿En qué estamos siendo desarrollados? ¿En qué estamos nosotros, hermano, pendientes de la vida de Cristo y nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? A diario, hermano, ¿qué estamos haciendo en el Señor? ¿Qué es nuestra vida en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que hoy se está manifestando día a día en nuestra vida? ¿Cómo está nuestra fe? Cuando hay tribulaciones, cuando hay problemas, nuestra fe está, hermano, firme. Nuestra fe está confiando en el Señor. Cuando vienen los conflictos, y no cabe duda, hermano, que hay conflictos. Mira ahorita cómo está Colombia. No solamente la pandemia y encima de eso los grandes conflictos. Después de esto, que salgan de esto, se puede imaginar cuánto contagio de pandemia va a haber. Los pastores allá que pudimos hablar con ellos el día de ayer, me contaban, decía, hermano, aquí la cosa está seria. Usted puede ver a los hermanos de India. Hoy me escribía el pastor de India, que está allá, un misionero, me dice, pastor, mi hija se contaminó de COVID. Por todos lados hay muertos, porque usted sabe que en India hay castas. La casta más alta, la casta media, la casta... Entonces son por medio de castas hasta la casta más baja. Entonces, me dice, la gente que está en el plano más bajo, ellos no tienen ni qué comer, ni qué vivir, no tienen nada. Ellos no tienen nada. Dice, nosotros estamos sufriendo, pero dice, aquí estamos creyendo al Señor, siguen predicando y uno dice, esta gente no se raja entonces. Esta gente está firme entonces. Ahí es donde llega nuestra fe a permanecer. Ahí es donde llega nuestra fe a decir, yo voy a seguir, voy a permanecer, voy a estar en el Señor. Esta tarde, cuando yo miraba esta carta, decía, no cabe duda que Pablo no solamente tuvo un buen sapo, ¿verdad? Sino que Timoteo llegó, no sé cuándo usted ha dado una buena noticia. No sé cómo da usted la buena noticia. Le tengo una buena noticia. Cuéntemela, cuéntemela. Usted se ganó la lotería. ¿A usted le gustaría que le diera una noticia así? Cuando alguien tiene una buena noticia, ¿cómo va? Que tengo una buena noticia. ¿Le quiero oír? Sí, espéreme. Y si le tengo una buena noticia. Y qué rico cuando alguien le va a decir a usted una buena noticia y sobre todo si es una persona que se la va a contar con ánimo, se puede imaginar cómo llegó Timoteo a contarle esa noticia a Pablo. Que Pablo dice, me han contado de todo lo que han hecho con ustedes, qué bárbaro. Ustedes han sufrido igual que nosotros, le han pasado. Pero es una iglesia que trabaja, una iglesia que está pendiente, es una iglesia que no se achicopala ante nada. Es un grupo de gente. Y esto, hermano, escúcheme esto, es muy difícil encontrarlo. Sobre todo en este tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque es fácil hoy.
cualquiera botar nuestra fe por cualquier cosa. Mas sin embargo, yo quiero que levante su mano derecha, como diga, estamos firmes en el Señor. Vamos, dígalo fuerte, estoy firmes en el Señor. Vamos, una vez más, estoy firmes en el Señor. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Pablo dice, tribulación o angustia o zozobra. ¿Qué me podrá separar? Le hago una pregunta, también a los que están viendo aquí. ¿Dios está interesado en darte dinero o revelar a Cristo a tu vida? Entonces, ¿por qué a veces cuando no tenemos plata peleamos con Dios? Señor, yo soy tu siervo y ahora, mírame. ¿Qué? Trabaja. Señor, dame ideas. Mejor no. Pero ¿cuánta gente cuando vienen los conflictos, qué pasa? Viene un conflicto, inmediatamente llegó el conflicto y uno inmediatamente empieza, hermano, a pelear con Dios. ¿Por qué yo? Yo le conté a usted que cuando mi hermanita me platicamos de la enfermedad de mi madre, mi hermana me dice, ¿por qué le tuvo que pasar esto a mi mamá? ¿Por qué a mi mamá? Entonces yo saqué una hoja, le dije, poneme los nombres de los que tú quieras que le dé la enfermedad que mi mamá le ha dado a ellos. No, pues a nadie. Pues hermano, nadie se espera nada, pues. ¿Y por qué peleamos con Dios así? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué tuve que ser yo? A ver, ¿a quién te gustaría que le diera lo que te dio a ti? Ahí es donde realmente uno llega a entender que nuestra fe está basada en una comodidad en Cristo, no en la vida improntada de Él en nosotros. Job, ¿qué dijo? ¿Te recuerdas qué fue lo que dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor glorificado. Pablo dijo, he aprendido a tener y a no tener. Y no por eso mi fe va a flaquear. No, no me importa. Porque no es, oiga, no es algo material lo que nos sostiene. Es la vida espiritual la que nos sostiene. Porque al final del cabo lo que queda es el espíritu que es devuelto a Dios y el alma que se tiene que enfrentar con el Padre. Y como nosotros estamos siendo cada día formados a la imagen del Hijo, por eso cada día tiene que sumarse algo a nuestra fe. Y hoy usted vino a probar algo a su fe. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Hoy usted vino a probar algo para su fe. Yo no me voy a quebrar. Yo no me voy a quebrar. Yo no me voy a, dígalo conmigo, no me voy a quebrar. Vamos, dígalo, no me voy a quebrar. Dígale a su vecino ahí, no te vas a quebrar, dígale. Vamos, firmes en el Señor. Confiando en el Señor. Hay, amén. No hay, amén. Hay para arroz con huevo, amén. Hay para arroz nada más, amén. Solo hay 20 pedacitos, 5 para allá y 5 para allá y se acabaron. Hay un vaso de agua, traigan sorbetes para todos. Y ya, es que mi fe no está basada en lo que tengo. Mi fe está en Cristo Jesús. Démosle palmas al Señor ahora. Pablo tuvo esa esperanza en esta iglesia. Dijo, tenía miedo de que ustedes se hayan aflojado. Porque el tentador no baja la guardia. Pero dice, me gocé de las buenas noticias que me trajo Timoteo. Yo quiero tener buenas noticias siempre suyas. Gracias, me entusiasma ese amén. Yo quiero tener buenas noticias suyas. No se esté fijando en el que va a la derecha ni el que va a la izquierda. Ay, es que el hermano no me saluda, me voy. Es que la hermana no me quiere, me voy. Dígale a su vecino así, mira, escúchame una cosa.
No, no, es que aquí no está de me voy, me quedo. No, no, es que mi vida es en Cristo. Si a mí no me han saludado, no me saludan. ¿Y qué? Le conté a usted que cuando regresé a mi ciudad de origen, que Saltenango, me fui a la iglesia donde yo había nacido. Iglesia Betania. Me senté, hermano, ahí con cara de guatemalteco, ¿verdad? La que tengo, ¿no? Y estaba ahí viendo, hermano, a todos. Y de repente se acerca uno y me dice, Juelito, ¿verdad? Yo, sí. Qué bueno que estás en la casa del Señor. Amén. Yo, amén. Me dice, qué bueno que volviste del mundo otra vez a Cristo. Yo le dije, he estado en el mundo predicando. Porque como ya no me vieron, pensaron que yo me había ido al mundo. No, mi vida ha sido el Señor y seguirá siendo el Señor. Aleluya. Démosle palmas al Señor esta tarde. Digan amén. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra confianza. En Él estamos seguros. En Él hemos depositado nuestra fe. En Él confiamos. Fuera de Él no hay nada. Por eso, esta tarde, yo quiero invitarte. Tenemos que permanecer. Vamos, tenemos que permanecer. Dígalo conmigo, tengo que permanecer. Qué lindo es ver hermanos adultos, ya viejitos, que uno se goza de verlos. Le digo yo, en mi caso yo era un niño y vi hombres 40, 50 años. Y ahora que los veo, unos partiendo a la presencia del Señor, otros todavía viejitos sentados. ¿Y sabe cuál es el deleite? Que los lleven al servicio. Hoy un hermano amado estaba celebrando los 100 años de su abuelita aquí en Guayaquil. Y le llevó mariachis. Ya estaban los mariachis cantándole puros coros cristianos. Y ahí estaba la viejita de 100 años. Parada, porque está fuerte. Cantando ella también, hermano. Y decía, llegar hacia los 100 años cantando todavía. Dígale a su vecino, ahí te espero, dígale, ahí te espero. No, qué rico va a ser, hermano, llegar a una edad madura y decir, Él ha sido mi esperanza. Él ha sido mi refugio. Que nuestros nietos nos vean firmes en la fe. Que el día en que partamos de la tierra nos vean como los valientes de la fe. Y no como gente, y créame, cualquiera tiene el temor. Cualquiera tiene temor. Y dice, yo sí, ya no van a estar firmes. Pero déjame decirle que acá todos seguiremos firmes. Vamos a seguir firmes. Póngase de pie, por favor, esta tarde. Póngase de pie. Quiero que levante sus manos al cielo y dígale, gracias, Padre, por la vida de Cristo que me ha sido improntada. Es para permanecer, es para estar delante de Él. Dígale, Señor, que siempre hayan buenas noticias mías de estar en Él. Aleluya. Que siempre haya buenas noticias. Señor, que cuando alguien hable de mí, hable de la fe que tengo. No hablen de autos, no hablen de casas, no hablen si tengo o no tengo. No estoy interesado en eso. Que cuando hablen de mí, hablen de mi fe en Cristo Jesús. Que cuando alguien se atreva a hablar de nosotros, se atreva a hablar de nuestra fe. Y que aquellos que un día sembraron, Señor, que aquellos que un día depositaron su fe, que aquellos, Señor, que un día sembraron, oro por los ministros que ya no están, oro por los pastores que ya no están, por aquellos apóstoles, por aquellos profetas, por aquellos evangelistas, por aquellos maestros, por aquellos pastores, Señor, que sembraron la palabra, pusieron los cimientos de nuestra fe. Bendigo, Señor,
a mi hermano Efraín Avelar. Bendigo a mi apóstol Otoniel Ríos Paredes. Bendigo, Señor, al pastor Alberto Wiesel. Bendigo, Señor, a Manuel Urrutia. Bendigo, Señor, al pastor Basilio Patiño, al pastor Tommy Moya. Gracias por los hombres que han, Señor, entregado su palabra. Nos han fortalecido. Señor, han dejado familia. Han dejado todo para venir, Señor, improntarnos la vida de Cristo. Que el día de mañana, que cuando pregunten de ellos, haya un Timoteo que hable bien de nosotros. Hay un Timoteo que diga, no se preocupe, ellos siguen fieles en el Señor. Por eso, Señor, que nada, que ninguna palabra que se quede tirada en tierra, Señor. Que siempre haya algo más en la fe que agregar. Que siempre haya algo más que dar. Que nunca nos sintamos, Señor, completos. Que nunca nos sintamos como que ya la hicimos, como que ya la entendemos. Que siempre estemos abiertos a que sigan, Señor, estableciendo los principios de fe en nuestra vida. Para que siempre sigamos, Señor, en esta fe que hemos tenido y no se ha sido improntada. Padre, gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Démosle palmas al Señor ahí donde está. Ahora quiero que le dé un abrazo a su vecino y dígale, estás para mucho tiempo. Dígale, estás para mucho tiempo en el Señor. No es esto nada más. Estamos para mucho tiempo. Gloria al Señor. Queremos bendecir a los hermanos de Facebook. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén. Gracias, Michael.